Hola Pati, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Mi, sí, muy bien. Sí, perfecto. Ok, bueno, vamos a comenzar porque, bueno, tenían de acuerdo a la indicación para que se puedan ausentar a la 1 de la tarde por la misma situación que ya habíamos comentado del partido. Entonces Sí, Mi. ahora sí que a meterle un poquito de velocidad para que a la 1, pues bueno, se puedan retirar. Sí, Mi. Y perfecto, a ver, denme un segundito, voy a compartir el material. Bueno, estábamos nosotros platicando y acabamos de ver nuestro 105 constitucional, que nos hablaba precisamente de las controversias constitucionales, que eran, bueno, estos conflictos que se podían suscitar entre los diferentes órganos y los diferentes niveles de gobierno, y que, bueno, pues muchos de ellos se podían arreglar a través de la materia administrativa. Ya vimos que el procedimiento administrativo, la justicia administrativa, pues es un procedimiento que vamos a llevar o que vamos a seguir ante un organismo que claramente es el Poder Ejecutivo o en su defecto de la situación contenciosa administrativa para que se puedan resolver las controversias que llegan a tener tanto los particulares con la administración pública. Por otro lado, tenemos equiparado el procedimiento jurisdiccional. Ya el procedimiento jurisdiccional ya va a ser todo aquello que se va a llevar ante un órgano con facultades jurisdiccionales. En este caso, no solamente son leyes, sino son actos, etcétera, en donde van a intervenir este tipo de órganos para que se apliquen las normas de alguna manera, por resolver controversias suscitadas. Para ello, nosotros en la materia administrativa es muy importante tocar la cuestión del acto administrativo, que ustedes ya me habían comentado que, bueno, ya habían visto algo de eso. El acto administrativo, en definición, digamos que una definición concisa que nosotros nos podamos quedar, vamos a decir que son manifestaciones, ¿no? Que son en su defecto decisiones que salen a través de la administración pública. Ya vimos descentralizada, centralizada, etcétera, a través del cual la misma administración nos va a imponer su voluntad a nosotros como ciudadanos. En ese mismo orden de ideas, en otras palabras mucho más sencillas, podríamos decir entonces que nuestro acto administrativo va a ser la forma de cómo se exterioriza la voluntad de la administración pública. Con esa definición nos quedaríamos, por si gustan obviamente tomar alguna evidencia o si gustan tomar algún apunte, pues adelante. Hola Daisy, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, profesora, gracias. Ah, perfecto, gracias. Entonces, ahí si gustan tomarle captura, tomarle nota, de todos modos ya saben, no sé, yo creo que cuando vayamos cerrando ya les hago llegar la presentación para que puedan generar un repaso. De ahí en cuestión del acto administrativo, ya que tenemos bien definido qué es y que obviamente entra dentro de la justicia administrativa, vamos a decir que estos actos administrativos pues tienen una finalidad muy importante. ¿Cuál va a ser la finalidad? Pues ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones anteriores, pues tienen que solucionar, no van a solucionar estos problemas o estas controversias que se puedan dar. Aquí hay algo bien importante. No necesariamente necesitamos ser nosotros como ciudadanos dentro de la cuestión de nuestra persona física. Inclusive también los actos administrativos también dan soluciones a los problemas que puedan existir de la administración con personas jurídicas. Acá lo importante. ¿Podrían recordarme cuál es la diferencia o cuál es una persona física y cuál es una persona jurídica? ¿Jurídica? Ajá. Jurídica, pues es esa que tiene literal la facultad, ¿no? La facultad jurídica para representar a alguien. Ujú. Y la persona física en este caso, pues es la persona que está representada como institución. Ah, ok, al revés. En el caso, acuérdense que las físicas somos nosotros como Perdón, ciudadanos. así, perdón, sí, Exactamente, no es somos como física. los entes personales, digamos. Y las personas jurídicas, aquí hay una pugna, no sé si con ustedes la llegué a comentar en alguna ocasión, cuando decíamos esta diferencia o cuando decíamos esta confusión que algunos autores han manejado en decir que son personas morales, pero que están mal llamadas porque deberían de ser personas jurídicas.
A esas son a las personas que nos referimos cuando decimos jurídicas, a las personas que para nosotros es más comúnmente llamarlas morales. ¿Cuáles son las personas morales? Las empresas. Ujú, exactamente. ¿Por qué esta tentativa? Porque si nosotros nos ponemos muy técnicos en la cuestión, pues nos quedaría la confusión, porque diríamos, a ver, una persona jurídica, pues puede ser toda aquella que tenga una capacidad, ¿no? Entonces decimos, no, entonces mejor les decimos morales, pero ya sabemos que morales o jurídicas se pueden referir, digamos, dependiendo del autor, como que a la misma situación. Y estas resoluciones que precisamente se pueden llevar, porque no solamente nos pueden afectar a nosotros de manera individual, sino que nos pueden afectar a nosotros en una constitución o en una ficción, como lo puede ser una empresa, ¿no? Estas personas colectivas. Y estas resoluciones administrativas llevan dos vías, ¿no? Por un lado, pueden crear alguna situación jurídica o en su defecto, pueden modificar una situación jurídica que ya se encuentra, ¿sí? Si nos damos cuenta, entonces el acto administrativo es sumamente importante porque lo que va a hacer es que va a cambiar algún aspecto muy importante dentro de nosotros como administrados, ya sea en personas físicas o en personas morales. ¿Qué características deben de tener? Los actos administrativos presentan diferentes características esenciales que de hecho si no las presentan, bueno, pues ahí podemos tener algunos otros métodos para combatirlas. Los actos administrativos para empezar, bueno, pues deben de ser fundamentados tanto en hechos como en derecho, ¿no? Creo que eso ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones cuando hemos hablado, por ejemplo, del 14 y del 16 constitucional, ¿no? Donde nos dicen que estos actos de molestia deben de estar fundados y motivados, o sea, deben de tener todas las características legales que nos requiere la norma y aparte encuadrarla en la situación personal o en la situación particular pues de cada asunto. Esa sería la primera característica. Otra de las características, se dice que los actos administrativos son de carácter ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que como tal ellos ya tienen la capacidad, o sea, ya están investidos de esa capacidad de tener eficacia para poderse llevar a cabo, o sea, para poderlos ejecutar en la vida diaria. Claramente, si un acto administrativo no fuera ejecutivo, pues por ende y por obvias razones, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, ¿qué razón tendría el hecho de que me dijera la administración pública algo que no pudiera llevar a cabo, ¿no? O sea, claramente sin esta característica, pues ni se podrían crear relaciones jurídicas y tampoco se podrían modificar ninguna de estas situaciones. Tercera característica que tenemos es que los actos administrativos van a ser nulos. ¿En qué momento se van a convertir en nulos? Que si un acto administrativo de alguna manera me vulnera, de alguna manera me ataca estos derechos fundamentales, o si por alguna razón no se pueden cumplir, o sea, son de imposible cumplimiento, en ese momento van a tener que ser nulos. También, si por una razón no se ha llevado a cabo el procedimiento correcto o el procedimiento necesario, pues tampoco se van a poder llevar a cabo y por ende se van a tener que clasificar como actos nulos, ¿sí? Pregunta, ¿cuáles serían estos derechos fundamentales que violaría un acto administrativo para ser nulo? ¿Cuáles podrían ser estos derechos fundamentales? Ahí nos tendríamos que poner un poquito en esa materia. Si nos basamos en los artículos anteriores que habíamos mencionado, el artículo 16, por ejemplo, o no basándose en otros derechos. En todos los derechos fundamentales. Si fuéramos discriminados, Ok. por ejemplo, o sea, si por, no sé, por nuestra, bueno, ahora nuestra condición sexual no nos dieran un documento o no nos emitieran un documento, como estaba anteriormente lo de las actas de nacimiento. Exacto, se acordarán que hace mucho tiempo, inclusive se decía, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de los hijos espurios, ¿no? Y así les ponían en el acta de nacimiento, que eran estos hijos que habían sido nacidos fuera del matrimonio. Claramente eso era un asunto discriminatorio, porque imagínense qué feo que presentáramos un acta en la cual, bueno, pues muchos hijos
provenían de parejas que pues no estaban casadas o en su defecto, ¿no? Que estaban nacidos fuera del matrimonio. Eso es un acto de discriminación. Y si hay algún acto administrativo que verse atentando contra los derechos fundamentales, pues ahí tendríamos ese problema. Los derechos fundamentales, recuerden que con la modificación que se hizo al artículo primero constitucional, fue cuando se les empezaron a llamar derechos humanos, ¿no? Y hablamos pues de un derecho a la vida inclusive, de un derecho a vivir en familia, decía su compañera, ¿no? El hecho de a no ser discriminado, a tener una igualdad sustantiva, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, suponiendo que mi acto administrativo ataque todo este tipo de cosas, claramente tendríamos un problema. O que atacaran inclusive la libertad de la persona, la libertad que tenemos a dedicarnos a una profesión, a un trabajo, al comercio, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de tránsito, esta libertad que tenemos a asociarnos, a manifestarnos, ¿no? Imagínense un acto administrativo que me niegue o que me impida y me prohíba reunirme o manifestarme sobre algún asunto, o que me impusiera el hecho de que yo fuese creyente de alguna religión. Pues obviamente eso atacaría los derechos fundamentales, porque sabemos que dentro de los derechos humanos más importantes, pues está esta libertad tanto religiosa como esta libertad de culto. Y si, ¿Qué por otro ejemplo, por lo que derecho? hablábamos, si no tenemos la acta de nacimiento, por ejemplo, y no podíamos inscribirnos a la escuela, pues están violando el derecho a la educación. Exactamente. Y hay muchos actos administrativos, porque ese sería un acto administrativo ejemplo proveniente de SEP, ¿no? Y sabemos que SEP pertenece a la administración pública centralizada. Entonces, imagínense que verdaderamente no impidieran, y se vio, no recordarán hace poquito, ahorita que fue el cambio de curso, que se imponen cuotas, ¿no? En las escuelas públicas, ¿no? Y nos dicen, a ver, va a haber una cuota, ¿no? Para los estudiantes, no sé, de educación básica, de no sé cuánto lo estaban cobrando, creo que 1,000 pesos, 1,500 pesos, no sé. Y resulta que muchos padres, pues, no la daban, ¿no? ¿Y qué empezó a suceder? Que hubo instituciones que se les empezaba a ocurrir la brillante idea de decir, bueno, si tú no entregas esa inscripción o esa cuota, no vamos a poder inscribir a tus hijos. Los padres claramente bajo este argumento de que se ataca inclusive este derecho al acceso a la educación, pues inconformaron. ¿Y qué fue lo que dijo la SEP? Ah, no, es que es una cuota voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no la dan, eso no niega el acceso al menor o el acceso a las personas a que tengan esta educación que el Estado debe de brindarles. Entonces ahí tenemos y ya el acto administrativo pues salió de esa manera. Tenemos el caso, el derecho de acceso a la justicia, por ejemplo, que también entra dentro de los derechos fundamentales. Si a mí hay un acto administrativo que se niega a conocer, no sé, un asunto, a recibirme una denuncia, a tramitarme un amparo, ahí estarían violando mi derecho al acceso a la justicia. Y también es una violación a derechos fundamentales. Y si el acto administrativo va en esa sintonía o en esa situación, claramente va a tener que ser nulo. Mm, si nos vamos por otro lado, ¿no? Este acceso a la legalidad, lo mismo, ¿no? Cuando se hacen actos ilegales, también tenemos un derecho a la seguridad jurídica en materia de detención, por poner un ejemplo. Pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Si me detienen arbitrariamente, puede haber una orden de aprehensión, pero si es una detención arbitraria, pues claramente el acto administrativo se tendría que nulificar. Los derechos de la víctima, la seguridad jurídica que tenemos en cuestión de imposición de sanciones y multas, por ponerles otro ejemplo. Los derechos sexuales, miren, algo que está tan de moda ahorita con esa parte. Sabemos que los derechos sexuales pues nos dicen y los derechos reproductivos, que todos nosotros pues tenemos derecho a que se nos respete nuestra identidad de género, lo comentaba hace un rato su compañera, a que podamos ejercer nuestra sexualidad claramente de una manera libre, de una manera segura, claro, de una manera responsable. Inclusive se dice mucho, ¿no? Que las personas pues tienen el derecho a decidir de manera libre y de manera informada pues cuántos hijos quieren tener y cómo los van el esparcimiento de estos hijos. En otros países, por ejemplo, eso ya se frena, ¿no? Pues obviamente por la cantidad de natalidad que tienen. En nuestro país es parte de un derecho fundamental. No pueden venir y decir, no solamente vas a tener un hijo. No, no se puede, ¿no? Obviamente ahí pues se estaría violentando un derecho sexual y reproductivo.
El derecho a acceso a la información, por ejemplo, que es uno de los más importantes que nosotros sabemos que tenemos, más bien que el Estado nos debe de garantizar que podamos acceder a la información, esta información pública, a obtener, a difundir información en cualquier mecanismo. Y eso nos ayuda pues a que tengamos una transparencia precisamente en cómo es la gestión pública. Por eso si nosotros queremos acceder a la información de alguna dependencia, lo podemos hacer. Y si nos la niegan, bueno, estarían violentando precisamente este derecho. Y como Sí, eso, adelante, adelante. hay bueno, a mí me pasó hace un mes exactamente en la clínica de la Margarita, estaban haciendo pruebas rápidas y poniendo vacunas en el mes de la mujer y bueno, de prevención del cáncer de mama y me llamó mucho la atención que estaban haciendo pruebas rápidas de VIH. Ujú. Y bueno, me llamó la atención porque yo sí tuve que decirle, y la verdad sí hice un panchísimo, porque dije, o sea, las enfermeras que eran practicantes de escuelas que estaban poniendo las vacunas, estaban haciendo las pruebas, pues yo no creo que hayan tenido la capacidad el manejo de una noticia así, porque yo les dije, o sea, estás haciendo las pruebas de VIH rápidas, pero estás consciente que algún momento va a salir algún positivo. O sea, tú sabes cómo llevar y cómo avisar y cómo decirle a esa persona esa noticia. ¿Estás capacitada para ello? Y dice, no, es que nos mandaron a hacer las pruebas. Le digo, no, no, sí, yo entiendo que te mandaron, pero tú tienes que estar consciente porque estás violando los derechos de la persona aquí afuera. Estamos todos formados y le vas a decir enfrente de todos nosotros que es VIH positivo. O sea, así, de plano, y ya. O sea, si no, pues no hay problema, ¿no? O sea, usted salió negativo, adiós. Pero si sí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a decir? La indicación te diría que tendrías que canalizarlo a alguna persona para que le diera esa información. Inclusive los resultados tendrían que ser confidenciales, sea positivo o sea negativo, tendrían que ser confidenciales. No puedes decirlo aquí afuera, no puedes. Y ya se armó todo un panchote ahí, ¿no? En la clínica. Pero sí se me hizo como que lo estaban llevando muy así, sin la importancia. A lo menos yo lo consideré importante y se pararon, a lo menos mientras yo estuve ahí, dejaron de hacerlo porque llegó el director. Pero, o sea, ¿cómo le dices a alguien así esa noticia, ¿no? Ahí, enfrente de todos. Sí, claro. Sí, se habla de una situación importante en cuanto al manejo de la información y precisamente ese acceso a la información que tenemos, sí, y tenemos entre uno de los derechos fundamentales la protección a los datos personales, que efectivamente, de hecho, no sé si con ustedes tuvimos esta parte de esta materia. Y efectivamente, se hablaba de que esta protección no solamente es el hecho de salvaguardar tu salud, sino claramente de no poder compartir y de no hacer pública información que tenga que ver con tus datos personales, con tu estado civil, con tu sexo, con tu sexualidad, con tu estado de salud, o sea, todo ese tipo de cosas y efectivamente, como en temas tan graves o en temas tan delicados se toma tan a la ligera, ¿no? Porque decimos, bueno, ajá, y ya que sucedió el sí, el positivo y luego, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el protocolo de cuidado? Porque inclusive sabemos que cuando una persona es detectada, se tiene que llevar a cabo todo un procedimiento, porque imagínense el riesgo latente que tiene esa persona. Del manejo hasta de su prueba, mis. Claro. Porque, o sea, yo lo vi, o sea, yo estaba formada, fui a actualizar mi carnet y estaba formada, pues, o sea, ya sabe que ahí se tarda 1 horas. Y cuando veo que estaban así como a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo, dije, bueno, sí, perfecto, o sea, yo sé que hay que prevenir, hay que cuidarnos, pero esta noticia, esta prueba, no, esa es una prueba que te va a cambiar la vida en el hecho de que salga positivo. Entonces no puedes ni manejar su prueba, es sangre al final de cuentas lo que te dieron para hacer la prueba. Y posteriormente el manejo psicológico, tampoco le puedes decir a la persona de la noche a la mañana que ya tiene SIDA, perdón, que es positivo. Claro. O sea, no le puedes decir. No, o sea, yo sí hice un panchísimo ahí, o sea, la verdad, o sea, ahí todo el mundo se puso así como alterado, como que no habían medido
Claro. lo que estaba, la importancia de lo que estaban manejando. Sí, la magnitud. O sea, es que no es que te digan, o sea, no sé, si las pruebas positivas del COVID en su oportunidad fueron manejadas con mucho criterio y te decían, a ti no te mandaban el positivo, ya en el último año sí, pero antes el positivo no te lo mandaban, tenías que ir a recogerlo precisamente al laboratorio que te lo hiciste, te daban Exacto. un sobresellado, pero Claro. después ya te lo mandaban hasta por WhatsApp, pero ahorita, pero esa enfermedad todavía no se puede manejar como que de la noche a la mañana, no hay problema, ¿no? O sea, ya, Sí. pero sí se hizo un panchísimo ahí, pero yo dije, o sea, no, pobres chavas, o sea, yo sé que la bronca no era con ellas, pero pues sí tuve que empezar con ellas. Sí, claro, pues es que son, digo, al final de cuentas son el canal directo, ¿no? Y que también ellas como personal o futuro personal de salud, pues sepan todas estas situaciones, ¿no? Que más adelante dices, ay Dios, o sea, no, debes de tener una capacitación especial, sobre todo por el tipo, ¿no? Porque decimos, no es una gripa, no es, ay, sí, tiene laringitis. Bueno, no, o sea, es una enfermedad delicada y es una enfermedad grave. Entonces, sí, efectivamente, ahí vemos una clara violación por parte de la administración pública. Volvemos a lo mismo. Secretaría de Salud también es una entidad de la administración pública. Y entonces decimos, ah, caray, y entonces en el momento está violentando algún tipo de derecho, pues por supuesto que sí. Ahí tenemos en el caso de acceso a la información pública y este derecho que hay para la cuestión de la privacidad. Como esos hay muchos, miren, tenemos también la parte de los derechos de comunidades de estos pueblos o de estos lugares que son indígenas, en el cual pues también podemos ver esa parte. Derechos agrarios, que cuánto no lo hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? La problemática que hay de violaciones por parte de la administración pública, aprovechando a veces el manejo de uso y de costumbres que hay en esos lugares, inclusive en algunas otras ocasiones la parte de cómo se maneja no solamente eso, sino hasta el propio dominio del idioma, que también luego llega a ser una problemática cuando se hacen tomas de declaraciones, por ejemplo. ¿Qué pasa si la persona maneja algún tipo de dialecto o algún otro tipo de cuestión? Realmente hay una capacitación para llevar a cabo un buen proceso de acceso a la justicia si ni siquiera podemos tomar o entender a la persona. Ahí estamos violentando claramente eso también. No solamente un derecho de acceso a la información, no solamente violentando un derecho a seguridad jurídica, sino hasta un derecho de pueblos y comunidades, ¿no? Cuando queremos obligarlos a llevar procedimientos que no comprenden y que claramente pues hay una mala información. En el caso, miren, ahorita que también tenemos grupos vulnerables, ¿no? Este derecho de las niñas, los niños y los adolescentes, obedeciendo un poco al interés superior del menor, que también muchos actos administrativos pues han violentado. Hoy por hoy ya se trata mucho de proteger, se trata mucho ya de cuidar, inclusive en procedimientos civiles, pues ya no se ponen los nombres completos, en procedimientos penales, pues muchísimo menos, inclusive hasta para los ofendidos, para las víctimas, hasta para los propios imputados, ¿no? Ya se protege este derecho de identidad o ya se protege esta cuestión de que no sean victimizados o revictimizados nuevamente, no solamente por el sistema, inclusive a nivel público. Porque esa era una costumbre que se hacía, y que influía no solamente la administración pública, sino inclusive entrábamos nosotros como sociedad, entraba también inclusive los medios de comunicación, ¿no? Que publicaban cuáles eran sus notas periodísticas o sus notas televisivas. No, pues tal persona acusada de secuestro, ¿no? El secuestrador, el violador, el homicida, y luego qué pasaba Y, después del y violabas proceso. todo su derecho, porque si salía inocente, Exactamente. su principio de inocencia, ¿no? Porque pues Claro, le violentabas todo. todavía no estaba dado por culpable, ¿no? Exactamente, y de mientras ya lo exhibían, ¿no? Ya le exhibían el nombre, los apellidos, y pues imaginan toda la cuestión familiar, laboral, social, inclusive, porque pues están de acuerdo, aunque al final le decían, ay, joven, disculpe usted, ¿no? Ay, señorita, disculpe, pues si era inocente, ¿no? Ajá, pero resulta que ya se quedó con una criminalización ante todo el mundo, y luego era bien difícil porque, pobres, ¿no? Todo lo que simbolizaba. Pero ahora, bueno, el problema está que ahora con las redes sociales, hubo un caso, no me acuerdo qué parte de la República, que no fue, o sea, la autoridad no lo encontró culpable, o fue un maestro, supuestamente había violado, pero pues no, fue un invento de una chava de la secundaria. Y
pues la policía dijo que no, o sea, ya investigaron todo, fue suelto, pero en redes sociales, lo que, o sea, literal, nombre, foto, todo. Todo. Y Claro, ya, el pobre hombre ahí se terminó suicidando porque fue el acoso terrible. sí, efectivamente. Es que imagínense la huella tan compleja, ¿no? Que digo, más allá de un procedimiento judicial, si realmente obtienes la situación de justicia, pues ya la demás gente se queda como que entre que sí es y que no es, pero pues mejor para evitar problemas. Desafortunadamente ahorita el manejo de información es toda una mecánica muy compleja, porque ahorita una noticia se hace viral, se viraliza en cuestión de minutos y en cuestión de minutos ya no sabemos si es cierto, si es falso, pero nosotros ya lo compartimos con no sé cuántas personas. Y esas personas hacen una red de vínculos más grande porque obviamente lo van compartiendo con más personas. Entonces ahí vemos esta impericia inclusive en la cual podemos caer nosotros como sociedad y el problema pues peor tantito porque luego precisamente la administración pública le entra a esta situación de vulnerar todo este tipo de derechos, ¿no? Otros actos, otros derechos fundamentales que si se violan, el acto administrativo tendría que ser nulo. Tenemos ejemplo, estos derechos que deben de tener las personas con discapacidad. ¿No? Que también veíamos cómo se les generaban actos administrativos que los violentaban, que inclusive los discriminaban, ¿no? Y hoy por hoy, pues decimos, no, el Estado ya tiene la obligación de establecer todo lo necesario para proteger, para asegurar que las personas pues puedan ejercitar plenamente sus derechos, inclusive, ¿no? Que tengamos este principio de inclusión, ¿no? De que los metamos a la sociedad, de que los tratemos con una cuestión de respeto, de igualdad, inclusive, ¿no? Hasta tratar de equiparar, si así lo vemos, las oportunidades que pueden tener con otras personas que precisamente tienen esta parte. Inclusive, ¿no? Y hasta nos dicen, ya no les puedes decir personas con discapacidad, ¿no? Sino con capacidades diferentes. ¿Para qué? Pues para tratar de generar la inclusión y de eliminar todas estas barreras que de alguna manera pues los afectaban, ¿no? Personalmente, inclusive hasta su dignidad. De las personas mayores, que también son grupos vulnerables, de migrantes, vaya, ¿no? Entre muchísimas otras cosas. Ya de los de nueva creación, pues ya entramos a algo que se llamaba, por ejemplo, derecho a la verdad. Bueno, se llama derecho a la verdad ahorita con todo este catálogo de derechos humanos, en donde nos decía que precisamente todas aquellas víctimas, todos aquellos familiares, tienen el derecho a que puedan saber la verdad de los hechos que originaron las violaciones a sus derechos humanos, fíjense. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que es un derecho personal para las víctimas, para sus familias, pero también como sociedad tenemos ese derecho a saber la verdad de lo que ha pasado, las circunstancias y ver cómo podemos coadyuvar para que esto no vuelva a suceder. Y el Estado, bajo este derecho a la verdad, el Estado tiene la obligación de esclarecernos los hechos, de investigar, de juzgar, de sancionar pues a todas aquellas personas que hayan sido los responsables de violar derechos humanos y lo que decimos hace un momento, garantizar este acceso a la información del Estado según las leyes nos lo permitan, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos otro tipo de derechos, pues no recientes, pero sí podemos decir a comparación, porque generalmente hablamos de derechos humanos y lo primero que pensamos es la libertad, la igualdad y este tipo de cosas. Y hoy por hoy ya tenemos derechos mucho más complejos, ¿no? O sea, más complicados. Eh, a la reinserción, fíjense, tenemos hasta un derecho humano que es el derecho a la reinserción y esa protección es una protección especial que va muy de la mano con el artículo 18 constitucional y va mucho de la mano con esta legislación que es la Ley Nacional de Ejecución Penal en los cuales pues precisamente nos dice, a ver, tenemos que incluir este derecho a que las personas puedan lograr tener un contacto con el exterior y que tengan tanto trato como estancia dignos, ¿no? Ahí vamos en esa parte de la reinserción. Porque si no, pues obviamente, ¿qué es lo que nos pasa? Pues lo que nos ha ido pasando con el tiempo, que de reinserción pues no tienen nada, ¿verdad? Estos centros de reinserción tienen de todo, menos la parte de reinsertar a las personas a la sociedad. Pues como esos podríamos seguir mencionando muchos otros derechos fundamentales que precisamente pueden ser violentados por la administración pública y si lo hacen a través de actos administrativos se tienen que nulificar, ¿sí? Bueno. Otra característica más que tenemos de los actos administrativos, que sería nuestra característica número 4,
sería que los actos administrativos son competentes única y forzosamente de la administración pública. No hay otra entidad, no hay alguna otra situación de carácter privada que pueda dictar ese tipo de resoluciones. Y vaya que lo vemos con mucha frecuencia. Particulares que se toman atribuciones del Estado, de órganos administrativos, como puede ser en esta vía de acto administrativo, o inclusive se llegan a tomar facultades hasta de la autoridad jurisdiccional. No sé si han llegado a ver estos, no sé, como que estos documentos de cobranza. No sé, yo le debo a, ¿qué se les hace? Bueno, a Electra, ¿no? Y resulta que yo no pago y un despacho privado le compra esa cartera vencida a Electra y ellos son los que se encargan de de cobrarme a mí. Pero resulta que después me empiezan a mandar oficios que ya me van a embargar mañana, que van a romper cerraduras, que van a traer a la fuerza pública, etcétera. Eso como tal es claramente prohibido, claramente nulo, es 100% inválido porque no hay otra autoridad que pueda generar este tipo de actos de molestia y actos de privación que no sea la administración pública en actos administrativos o bueno, ya los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Y el último principio, la última característica, que es la característica número 5 de los actos administrativos. Estos actos se hacen o los actos buscan defender el interés general. No es que nos den el lado como administrados, no es que le den el lado a la autoridad, no, simple y sencillamente estos tienen que velar y estos tienen que ir tras el interés general, o sea, el interés de todos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? A mí, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Ahora, los actos administrativos, bueno, podemos ver que tenemos varios, ¿no? Tenemos diferentes tipos de actos administrativos. Nosotros vamos a ver la diferenciación entre unos y otros, que es lo que a nosotros nos corresponde. Entre ellos podemos ver que los primeros podemos tener actos administrativos expresos o actos administrativos presuntos. Los expresos por su lado son aquellos actos administrativos que nos manejan o que se manifiestan por escrito, ¿sí? Siempre debe de haber un escrito de por medio. Y por otro lado, los actos administrativos de carácter presunto, como su nombre lo dice, van a ser los que se presumen aunque no se hayan dictado, ¿sí? No hay un papel por escrito, pero probablemente se están haciendo actos que en automático yo sobreentiendo que se está llevando a cabo el acto administrativo. Esos actos como tal son importantes porque los presuntos los podemos equiparar o los presuntos los podemos ver muy manifestados precisamente en la cuestión del silencio administrativo. Creo que ya habíamos platicado de él, ¿sí se acuerdan? ¿O qué es el silencio administrativo? Sí, sí, ya nos habíamos platicado que era cuando no hay alguna respuesta, pues se toma, momentos en que la podemos tomar como positiva. O sea, no me contestaste, admito que no lo hiciste, por ejemplo. Exactamente, ¿no? El silencio administrativo decíamos que era una cuestión precisamente presunta, a través del cual si no está en la resolución, pues consideramos que la petición pues ha sido estimada. Y ya si el silencio es positivo o desestimada si es en el caso negativo. Al final de cuentas, si lo vemos de una manera, pues es una forma o un mecanismo del procedimiento administrativo para terminarlo, ¿no? Sin que haya un acto expreso de pronunciación. Esto tendríamos en los actos presuntos. Por otro lado, tenemos actos administrativos favorables y actos administrativos desfavorables. Los favorables, digo, está muy sobreentendido, ¿no? Son los que de alguna manera me van a conceder lo que le pedí o me van a dar los derechos que yo estoy solicitando, etcétera. Yo como administrado, yo como ciudadano. Y en el caso de los desfavorables, pues aquí podemos decir que son aquellos actos administrativos considerados de gravamen. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera menoscaban o me reducen mi derecho como ciudadano. Un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que yo quiero construir, no sé, tengo un restaurante y quiero hacer una ampliación, le quiero poner una terraza. Para eso yo no la puedo construir nada más por mis ganas, ¿verdad? Necesito solicitar mis debidos permisos ante la administración pública.
Y resulta que en ese momento pues me dicen, no, ¿qué crees? Te niego que puedas construir tu terraza. Me tendrán que explicar por qué y bajo qué fundamentos. Ahí estaríamos ante un claro acto administrativo desfavorable. ¿Por qué? Porque me está reduciendo, me está menoscabando algún tipo de derecho, por poner un ejemplo simple. De ahí tenemos los actos administrativos definitivos y los actos administrativos de trámite. Los definitivos son aquellos que como tal cierran, terminan, resuelven al 100% mi litis, al 100% mi controversia. Y aquellos actos administrativos de trámite son aquellos que, como su nombre lo dice, solamente me van a resolver un trámite, pero el procedimiento continúa, ¿sí? Digamos que los de trámite pues pueden ser inclusive accesorios o pueden ser internos, pueden ser dentro del mismo procedimiento, pero no me resuelven totalmente la controversia. Y de ahí tenemos los actos administrativos de carácter individual y tenemos los actos administrativos de carácter colectivo. Los actos administrativos, que serían los primeros, que serían los individuales, podríamos decir que son aquellos que solamente van a afectar a una persona, ¿no? En este caso a mí como ciudadano. Y en el caso de los colectivos, pues son los que van a afectar a un grupo determinado de personas. Lo comentamos, ¿no? Creo que la otra vez con respecto al control vial y a todo ese tipo de cosas. Ah, bueno, pues ahí el control vehicular o lo que se cobraban como tenencias y todo, esos eran actos administrativos colectivos, porque no solamente iba a afectar o no solamente iba a estar relacionado con una sola persona, sino que iba a estar relacionado pues con un grupo grande de personas que precisamente tuvieran un vehículo en su posesión. Ahora, yéndonos ya como, vamos a decirlo, que yéndonos ya a la parte, digamos que especial de nuestros actos administrativos, tendríamos que irnos a nuestra Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es una legislación que para ustedes pues ya es un poquito más familiar. Pues ya vimos qué es un acto administrativo, cuáles son sus características, qué tipo de acto administrativo me puedo encontrar, pero es bien importante saber cuáles son los requisitos, qué requisitos se necesitan reunir, requisitos que nos exige la ley para que se pueda configurar y para que pueda surtir sus efectos el acto administrativo. Pues precisamente en esta legislación, en su artículo número 3, ahí nos vienen cuáles son las características. Este lo vamos a abrir del lado izquierdo porque es bastante. Ahí está. El artículo 3 nos maneja, como se pueden dar cuenta en su pantalla, nos da 16 diferentes requisitos para que el acto administrativo pueda surtir sus efectos. Si no reúne estos requisitos, pues claramente vamos a estar ante un serio problema con la administración pública. El primer requisito. Se dice que deben de ser expedidos por un órgano competente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues un órgano de la administración pública. Esto no lo va a hacer el órgano directamente, va a tener que tener un representante que es el que se va a encargar de expedirme a nombre de él, pero obviamente en representación del órgano, el acto administrativo. En este caso, pues este sujeto va a ser el servidor público o si tenemos un órgano colegiado, pues el órgano colegiado. Aparte de ser de autoridad competente, el acto administrativo debe de estar lleno y permeado de todas las formalidades que me pide la ley. Ese es el primer requisito. El segundo requisito nos dice que tener un objeto que pueda ser materia del acto. ¿Qué quiere decir? Que el objeto debe de ser determinable en cuanto a mis circunstancias de tiempo y de lugar. ¿Qué quiere decir? Pues si yo no tengo un objeto, si a mí no me dice sobre qué versa el acto administrativo, dónde se encuentra, en qué momento o en qué fecha, pues simple y sencillamente el acto administrativo no se va a poder emitir. Y si se emite, pues claramente sería nulo. Posteriormente tenemos que, de acuerdo a la base de los actos administrativos, deben de cumplir con esa finalidad, atender el interés público, ¿sí? No pueden estar dentro de los actos administrativos nada
que no sea de interés público. ¿Por qué? Porque si no se sobreentendería que es una intención dolosa o que es una intención mala por parte del servidor o por parte del órgano. No, este simple y sencillamente se tiene que atener al interés como tal o al interés social. Posteriormente, dentro de nuestro cuarto requisito que les aparece en su pantalla, debe de venir por escrito. El acto administrativo, por regla general, debe de estar escrito, debe de estar manifestado en forma expresa y debe de contar con la firma autógrafa de la autoridad, salvo que en mi misma legislación me digan que hay otro mecanismo para generarlo. Vamos, ¿qué es la firma autógrafa? La firma de puño y letra de la autoridad. Exactamente, la firma de puño, nada de que vaya como firma electrónica o ahí la copié y la pegué, no, debe de venir con la firma de la autoridad. Nos dice, bueno, salvo aquellos momentos o salvo aquellas circunstancias en las cuales sí se permita. Bueno, porque hay autoridades administrativas que sí cuentan con el permiso para ciertos actos hacerlo a través de otros mecanismos. ¿Qué les puedo decir? Hay gente que tiene ya su firma con sello. Ajá, En un sello. exactamente. Inclusive en el caso, por ejemplo, de la materia fiscal, que nos dice, bueno, tú sí puedes emitir ciertos actos administrativos, no necesariamente de esa forma, lo puedes hacer tal vez por escrito, pero tal vez en mecanismo electrónico, ¿no? Por eso mucho la utilización del buzón tributario. Ah, bueno, pero pues esas autoridades, la propia legislación, pues las autoriza para ello. Después de ahí nos dice que otro de los requisitos es estar debidamente fundado y motivado. Esto ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, que pues debe de contar con todos los requisitos, con todo el fundamento legal y también pues debe de estar encuadrado ese fundamento legal a la situación particular que se está discutiendo. El siguiente elemento, la siguiente fracción de nuestro artículo número 3 de esta ley federal está derogado, ¿sí? Ya no lo tenemos. De ahí nos brincamos hasta la fracción número 7, que nos dice que la expedición de este acto administrativo debe de estar de acuerdo a los artículos o a la norma, lo que me dice nuestro procedimiento administrativo. Pues claro, porque por eso se llama procedimiento, ¿no? Porque vamos por etapas, vamos por tiempos, vamos por requisitos y nos tenemos que allanar o nos tenemos que apegar a lo que nos dice esta legislación. Siguiente fracción que tenemos, que es la fracción número 8, nos dice que esta debe de expedirse, bueno, el acto administrativo debe de expedirse sin que exista algún error. Este error no puede recaer ni en el objeto, ni en la causa, ni en el motivo, ni en el fin del acto, ¿sí? Pues claramente, porque pues si me equivoco en la expedición del acto, pues claramente la persona no va a estar obligado a realizar. ¿Sí? Entonces, por eso el acto administrativo debe de ser muy cuidadoso y debe de fijarse en no cometer errores, sobre todo sobre el objeto principal, sobre cuáles son las causas y sobre qué es lo que busca el acto administrativo. Siguiente, nos dice que debe de ser hecho o debe de ser expedido sin dolo o violencia. En el caso del dolo, pues tiene que ver con una mala intención, ¿sí? Que no puede mediar esa parte. Con fines personales o con fines particulares, eso no puede mediar, porque entonces estaríamos hablando de que el acto administrativo está viciado. Y acuérdense que algo que está viciado, pues es propenso a invalidarse, a nulificarse, etc. Y la violencia, bueno, la violencia tiene que ver con características, claramente puede ser una violencia moral o puede ser una violencia física, ¿no? El acto administrativo no tiene que ir cargado y no tiene que ir permeado por un mecanismo de coacción. Pues no, porque si no, entonces ahí ya se estaría saliendo de sus fines y estaríamos contradiciendo la norma. Claramente uno de los más importantes, debemos de mencionar qué órgano está haciendo, qué órgano está generando nuestro acto administrativo, ¿no? Para tener en claro cuál es la autoridad, que si yo me inconformo en algún momento, sepa sobre quién me voy a inconformar. Porque si yo recibo un acto administrativo y no sé ni de quién ni de dónde viene,
pues entonces ahí vamos a tener un problema. Por eso si ustedes se dan cuenta o han visto alguna dictaminación de alguna autoridad, siempre viene, ¿no? Ahí viene y ahí nos dice quién es el funcionario, quién es el órgano, quién se encargó de emitir esa resolución. Fracción número 11, al igual que la fracción número 6, se encuentra derogada. Entonces ya tenemos dos menos. De ahí nos brincamos hasta la fracción número 12, en la que nos dice la situación de lo que habíamos checado, ¿no? Que no debe de haber error, pero ahora se refiere a un error de rubro de identificación. Acuérdense que todos, tanto expedientes, expedientillos, incidentes, todo, lleva un número, ¿no? Lleva una referencia. Pues no puede haber algún error en cuanto a esa referencia para poder identificar o el nombre de las personas o el expediente o los documentos. Porque si esto llegara a suceder, pues obviamente imagínense, ¿no? Estoy atacando a alguien o alguna situación que no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera controversia. Y eso pues puede generarnos a rato pues un mecanismo de defensa. Por eso nos dice, a ver, no, el acto administrativo no puede presentar error de identificación, ni para las personas, ni obviamente con el objeto del acto administrativo. La fracción número 13 se refiere al lugar y a la fecha. También debe de tener nuestro acto administrativo, debe de colocarnos el lugar de donde se emitió y la fecha. ¿Por qué creen que sea muy importante colocar la fecha de emisión del acto administrativo? Porque puede caer en que ya no podamos seguir con el trámite, ¿no? Si no le ponemos la fecha, primero no sabemos en qué año, en qué mes o qué día fue. Y posteriormente porque la misma autoridad o ya no está vigente y ya no puede hacerse responsable como tal. Exactamente. Pues viene por esas raíces, ¿no? Porque ¿qué tal si ya prescribió? ¿O qué tal si ya caducó? ¿Yo cómo voy a saber? Ahora, si yo me quiero inconformar, recuerden que tenemos mucha legislación o tenemos medios de impugnación en los cuales nos dan tiempos, nos dan términos. Entonces, imagínense que me dicen, pues para imponer un recurso tienes 15 días. Y esos 15 días empiezan a surtir efecto al día siguiente de la notificación. Y decimos, caray, pero si yo ni sé de qué fecha, ni sé cuándo, qué tal si lo recibí antes o después, ¿cómo sé que todavía puedo tramitar? En este caso, pues un medio de impugnación. Entonces debe de venir como tal para no dejar en estado de indefensión al gobernado, al ciudadano, al administrado, debe de tener la parte del lugar y de la fecha en la cual se emitió el acto administrativo. En el caso de la siguiente que tenemos, digamos que el siguiente requisito, cuando tenemos estos actos administrativos que se tratan de notificarse, también se debe de colocar la oficina en donde se encuentra el expediente. Esto también es por un medio de seguridad del propio ciudadano, porque imagínense que a mí me dicen, no, pues aquí está y bueno, ya te notificamos, te das por enterado y con permiso. Ajá, ¿y yo cómo voy a comparecer a hacer lo que mi derecho e interés convenga si no sé ni de dónde se encuentra mi expediente? Voy a andar preguntando por todas las dependencias o por todas las delegaciones, tratándose de algunos otros departamentos, etcétera. Pues están de acuerdo que en ese caso no podría hacerse de esa manera. Entonces de ahí, por eso se pone como tal esta parte, ¿no? Se tiene como tal esta situación de que si son actos de notificación, se tiene que colocar la oficina en donde podemos ir, donde nos podemos presentar para consultar nuestro expediente, ¿sí? Fíjese, Miss, a mí me pasó algo muy curioso con una carpeta de investigación que supuestamente estaba en mediación y cuando fui notificada no fue en mi domicilio, pusieron mal mi dirección, no fue en mi domicilio, yo me enteré por otras que me habían notificado y Sí. Ay, ¿se muteó, Pati? No. Ay, perdón, sí. Sí, Todavía no era carpeta de investigación, era una news. Y posteriormente yo quise saber cómo estaba, o sea, porque en qué proceso iba. Resulta que ya estaba con el MP en la fiscalía. Claro. Y literal, lo acabo usted de decir, ¿eh? Tuve que ir a buscar dónde estaba la carpeta. Ahora ya era carpeta de investigación, pero yo ni siquiera supe que ya estaba con el MP, me había yo quedado que estaba en mediación.
Dios mío, O claro, sea, no supe, efectivamente. o sea, yo dije, ajá, después de una mediación, ve que son ahí 3 etapas, Sí. o una te dicen que ya no hubo mediación y que ya se va a pasar para el MP, pero como yo no me notificaron porque no tenían mi dirección, bueno, tenían otra dirección, pues me tenían que haber notificado que hubo un requerimiento, o sea, todo estuvo mal. Pero Exacto. el chiste es que anduve buscando mi carpeta de investigación a ver dónde estaba. Estaba con el MP y tuve que ir a buscar en qué MP estaba, porque Claro. tampoco me dijeron dónde estaba, si estaba en la fiscalía o estaba con otro MP, o sea, fue todo un show. Sí, efectivamente, y de hecho por eso decimos, por eso se vuelve tan delicado y por eso dentro, digo, no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Cualquier acto administrativo, porque precisamente viene de una autoridad, necesita tener eso, o sea, que a mí me informen, inclusive la estadía, digamos que la estadía del trámite, dónde se encuentra, dónde puedo ir yo a reflejar mis derechos, porque si no, entonces me dejan en un estado completo de vulnerabilidad y pasan muchos asuntos y pasan muchas materias. Entonces ahí por eso tenemos este detalle, ¿no? Y por eso dentro de esta fracción nos dice, a ver, no, si tú tienes un acto que no solamente le vas a avisar, sino que lo vas a hacer que posteriormente se apersone, avísale en qué oficina va a estar y en qué oficina puede ir el sujeto, el ciudadano, a consultar su expediente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya puede darle el trámite procesal como le corresponde. Entonces ahí tenemos una de las cosas. Siguiente opción, bueno, siguiente requisito que tenemos es que tratándose de los actos administrativos que sí son recurribles, se debe también de mencionarle al administrado o al ciudadano qué tipo de recursos van a proceder, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo te estoy dando un acto administrativo a través del cual la ley te ofrece que tú te puedes inconformar, que tú puedes impugnar, yo mismo te tengo que decir como autoridad, mira, si tú estás inconforme con esto, puedes hacer esto o esto o esto. Y eso es requisito del acto administrativo para la misma situación, porque recuerden que con el Estado estamos en una parte de suprasubordinación, o sea que técnicamente los vulnerables somos nosotros como administrados, por eso la autoridad nos informa, lo comentamos la clase pasada, nosotros como ciudadanos podemos ir a hacer todos estos trámites, ¿no? Y por ello, pues la autoridad nos tiene que informar y nos tiene que ser de una manera muy precisa. Y ya el último que tenemos, que sería ya el último requisito que se exige o que nos exige el artículo número 3 de esta legislación federal de acto administrativo, de procedimiento administrativo, nos dice que cuando se expida, cuando se genere el acto administrativo, se debe de decidir o se debe de poner de manera expresa todos los puntos que se proponen por las partes. O sea, la autoridad administrativa no va a generar absolutamente ningún tipo de omisión, no, simple y sencillamente. Yo expido el acto administrativo y decido como tal y yo te digo, a ver, a ti sí te doy la razón por esto, por esto, por esto no, pero por esto y por esto y por esto. Nos explica absolutamente todas las mecánicas y todas las formas del por qué sí va a tomar una decisión y me lo tiene que decir no porque yo me imagine o porque yo crea, no, me lo tiene que poner de acuerdo a la situación de una fundamentación y una motivación, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ejemplo. ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta? A mí, Adelante, ¿no? no, no. Perfecto, entonces déjenme checar qué tenemos ahorita no tenemos, está oculto. Yo se los pongo ahorita, le quito la parte del oculto y vamos a ver, van a hacer un listado, ustedes van a hacer una búsqueda y van a hacer un listado, consulten en las fuentes que ustedes consideren necesario acerca de los derechos de los particulares frente a la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los derechos que van a tener los particulares para poderse enfrentar o para poderle exigir inclusive a la administración pública que se les respete? ¿Sí? Y ya con eso nada más hagan su listado para que vengan preparados y ya ese sería nuestro siguiente tema. ¿Sí? Ok, Miss, sí. Yo de todos modos, no se preocupen, yo les abro el espacio, les pongo la fecha, les pongo las indicaciones, sobre todo para los que no vinieron, pero de todos modos ya saben que cualquier duda o pregunta, pues ya quedamos en contacto, ¿sí? Ok, Miss, bonito fin de Bueno, semana. no, pues cuídense mucho, que tengan excelente día, nos Hasta escuchamos la luego. siguiente semana. Hasta luego. Profesora, Adelante, dime, Daisy.
Nada, es que, bueno, pensé que íbamos a comentar la tarea y ve que la hago y todo, pero no la subo. Bueno, no las he subido. Pero pues ya Súbelas. se me... No te preocupes, Daisy, súbelas. Ya sabes que no hay ningún problema. Tenemos ahorita hasta la semana número 7 para que las podamos Ah, no, cargar, no sí, hay claro, problema. pero pues como siempre ve que comentamos lo que hacemos. Pero bueno, Sí, 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 Daisy, no, no te preocupes. De todos modos, la siguiente clase comentamos. bueno, nos vemos. Cuídate Bonito mucho, fin. Daisy, excelente tarde.